José Luis, buen día, ¿cómo está usted? Hola, muy buen día, Marcelo. Gran saludo para todo el equipo, la producción y los oyentes. Bueno, muchas gracias. Finalmente se aprobó la ley, ¿no? Después de 6 meses, 180 días. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno? Bueno, a ver, una breve reflexión antes de responder a la pregunta. La verdad que estamos contentos en el gobierno, muy serenos de todas maneras, porque son dos leyes que apuntan bien a que la política le sirva a la gente. Digo esto porque la ley base tiene una pequeña reforma laboral adentro, donde se termina con la industria del juicio para las pymes por las multas, por la mala registración de sus trabajadores en el pasado, crea un fondo de cese para empresas de alta rotación, extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses, tiene el RIGI, también el paquete llamado Ley Base, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hay muchos miles de millones de dólares esperando este RIGI, particularmente en hidrocarburos, infraestructura, minería. Y luego el paquete fiscal me parece muy potente porque tiene una moratoria impositiva y previsional, tiene un blanqueo de capitales. Algo que se ha dicho poco, pero al haber reflotado nosotros en diputados el proyecto de bienes personales, terminamos con el impuesto a los bienes personales para la clase media, como consecuencia de la fuerte suba que se hace en nuestro proyecto del mínimo no imponible para bienes personales. Acá la clase media desaparece para pagar el impuesto a los bienes personales. Hasta la reforma de antes de ayer, usted tenía $27.000 en blanco y pasaba a pagar bienes personales. Acá se vuelve al espíritu de hace 30 años de un bienes personales que tiene el mínimo no imponible de $100.000. Pero no se agrande, José Luis, porque reimplantan el impuesto a la ganancia, ¿no? A la clase media. Bueno, el impuesto a la ganancia, primero, no es que se reimplanta. Ya teníamos un impuesto a las ganancias, el llamado impuesto cedular, que era un muy mal impuesto a las ganancias, que ya existía, insisto, antes, donde la progresividad era abruptísima, era de shock. Uno pasaba de no pagar impuesto a las ganancias a pagar 27% de golpe por pasarse de categoría. Acá tenemos un impuesto a las ganancias muchísimo mejor, progresivo, como corresponde que sea el impuesto a la ganancia, pero de manera muy gradual. Uno hoy, hasta que llega a pagar 27%, no es que lo paga con 2,50 pesos de ganancia como antes, sino que lo paga ya cuando gana varios millones de pesos por mes. Así que tenemos un mucho mejor impuesto a la ganancia que el que teníamos antes. Es cierto que se comienzan a pagar alícuotas desde ingresos más bajos, pero alícuotas del 5%. Así que hemos mejorado mucho hasta eso. Y además otra cosa, que tampoco se dice demasiado y es importante enfatizarlo. Hay un viejo reclamo de todos los autónomos para que se termine el trato discriminatorio que sufren a favor del trabajador en relación de dependencia. Ustedes vieron que todas las reformas de ganancias siempre apuntan al asalariado y jamás al autónomo. Bueno, acá se reduce de manera sustantiva esa discriminación y el autónomo pasa a pagar impuestos a las ganancias desde niveles mucho más altos que antes, terminando o reduciendo mucho esa discriminación en contra. Así que ahí tenemos un avance también muy importante con respecto al impuesto a las ganancias. Esper, buen día, Daniel Moyo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Daniel, ¿cómo le va? Bien. Nosotros todos los sábados a la mañana acá tenemos a Eugenio Semino, ¿no? Que nos habla y defiende a la tercera edad. Y la pregunta que tiene de hace 6 meses, ¿cuánto van a ganar los jubilados? Es decir, ¿cuándo va a llegar la mejoría para los jubilados y la situación de ellos? En función de esta ley, ¿en qué le va a cambiar la vida al jubilado? A ver, los jubilados, dado que Argentina tiene un sistema de reparto, sí, es clave para que los jubilados cobren algo razonable, no la miseria que cobren hoy, que haya mucho trabajo en blanco. No hay buen ingreso para el jubilado sin trabajo en blanco porque desde ahí se cobra el impuesto al salario que va a alimentar el sistema previsional. Y como la ley base tiene una reforma laboral que para la pyme es muy importante, yo le diría, ahí tenemos un primer paso a favor de la creación de trabajo en blanco que permite pagar los saberes jubilatorios. En segundo lugar, dado que es una ley que promueve el RIGI, promueve un blanqueo de capitales, un mejor impuesto a las ganancias, una reducción sustantiva de bienes personales para la clase media, bueno, tenemos más chances que antes
que el piso que tocó la recesión ya se convierte, en abril-mayo, se convierte en una recuperación económica hacia adelante. Y no hay manera de ganarle la lucha contra la pobreza, la miseria, la marginalidad, los malos salarios reales, las malas jubilaciones, si no hay crecimiento económico. Y además, digamos una cosa que es el paraguas de toda la discusión previsional. El sistema previsional está completamente quebrado. Y fue quebrado por el kirchnerismo porque jubiló a 4 millones de personas sin todos los aportes, y la cantidad de asalariados no ha cambiado a lo largo de los últimos 15 años. Por lo tanto, el sistema está quebrado. Va a pagar jubilaciones miserables, lamentablemente, hasta que no salgamos de la quiebra. Y parte del salir de esa quiebra es que la economía crezca y haya cada vez más trabajo en blanco. Por lo tanto, miren, los sindicalistas que tanto se llenan la boca con la justicia social, les pido que empujen una reforma laboral para que los jubilados cobren algo que no sea la miseria que cobren hoy, porque no hay manera que los jubilados cobren algo razonable sin que haya trabajo en blanco. Y no va a haber trabajo en blanco con estas leyes laborales de la época de las cavernas que los sindicalistas no quieren cambiar. A su entender, una reforma que tiene que incluir mayor edad de trabajo, o sea, que la edad de jubilación se postergue. No, la reforma, eso es la reforma previsional, yo hablo de la reforma laboral. Lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado con la ley bases es, no sé, de un recorrido de la A a la Z de la reforma laboral que la Argentina necesita para parar jubilaciones razonables, hemos recorrido las primeras 3 letras del abecedario. En la C estamos. Muchísimo más todavía, muchísimo más en materia laboral. Ahora, por ejemplo, sí. No, está claro. Perdón que lo interrumpa, José Luis. Ahora, mi nombre es Sergio Rubín. ¿Cómo le va? Ahora, uno tenía la sensación, los que no sabemos de economía, que después finalmente de esta aprobación, los mercados iban a ir pum para arriba. Ayer tuvieron que salir el ministro de Economía y el presidente del Banco Central algunas medidas. Es como que, digamos, la cuestión económica es muy endeble. Esta es la sensación que uno tiene. Los mercados no están acompañando. ¿Qué es lo que está faltando, José Luis? No, yo creo que los mercados están acompañando y fundamentalmente la sociedad está acompañando. La sociedad está acompañando a pesar del momento durísimo que la sociedad está viviendo por los costos que tuvimos y tiene que pagar por haber evitado un desastre macroeconómico que nos dejó plantado el kirchnerismo. El haber evitado ese desastre no ha sido indemne para la gente, lamentablemente. Hemos tenido una caída de la actividad económica fenomenal entre el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este. Así que primero, la gente acompaña, los mercados están acompañando, el dólar después de todo ha subido solamente 10% desde que asume el presidente Milei, el riesgo país ha caído, ha subido un poquito en los últimos días, sí, pero yo veo, por ejemplo, que, una noticia muy importante, y la conferencia de prensa de ayer no tiene que ver con salir a lo bombero, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central a salvar alguna papa. Todo lo contrario. La conferencia de prensa de ayer, y es muy importante que se entienda, es para que se entienda lo que a partir de la semana que viene va a empezar a pasar, que es llevar a la práctica lo que ayer el ministro de Economía y el presidente del Banco Central anunciaron, que es a partir de ayer Argentina vuelve a tener un Banco Central independiente completamente autónomo porque se terminó la emisión monetaria, con fines fiscales y con fines para pagar la deuda del Banco Central. Esto es muy importante, porque a partir de ayer el Banco Central, al recuperar su independencia, se va a poder dedicar a lo único que se tiene que dedicar, que es a defender el valor de la moneda, a mantener la inflación lo más baja posible, como ocurre en todos los países del mundo. Miren, la ley bases, el paquete fiscal, los anuncios de ayer del presidente del Banco Central y del ministro de Economía son simplemente, pero nada más y nada menos, porque somos un país recontrachiflado por lo que veníamos haciendo hasta hace poco, de recorrer la normalidad. En los países normales el Banco Central es completamente independiente y se dedica solo a luchar contra la inflación. Bueno, desde ayer tenemos un Banco Central independiente. Ahora, eso me parece una cosa muy importante, que el Tesoro se haga cargo de pagar la deuda pública que ha tenido que colocar en el pasado para financiar el desquicio fiscal. Bueno, pero es un pase de manos, no es una solución al problema de la deuda. No estoy diciendo que sea un problema de la deuda. Sí una solución
al problema de no tener un Banco Central independiente para tener un Banco Central que efectivamente puede luchar contra la inflación. El tema de la deuda y del déficit es un tema que ahora hay que prestarle más atención que antes, porque como la deuda del Banco Central ha pasado a estar en cabeza del Tesoro, es el Tesoro el que va a tener que tener el superávit primario para pagar los mayores intereses, que ahora significa tener toda esa deuda del Banco Central en cabeza del Tesoro. Pero como hay un presidente completamente comprometido, el presidente Javier Milei, con el déficit cero, bueno, tenemos la tranquilidad que por más que le pasemos deuda del Banco Central al Tesoro, se va a bajar el gasto público lo necesario, si es necesario, para que siga el déficit fiscal. Y al Banco Central lo dejamos bien aislado para que combata la inflación. Bien. Ahora, José Luis, le quería decir, porque ayer, o sea, el ministro por cuarta vez en 15 días dijo no se va a devaluar. Anunció que va a aumentar la tasa de interés. Desmintió que esté atrasado el dólar. Y lo del cepo. Y anunció que el cepo goza de buena salud. O sea, que él mismo hasta hizo una humorada, no estoy enamorado, porque vio que le acusan de que está enamorado del cepo, ¿no? Bueno, a ver, vamos una por una sus afirmaciones, Marcelo, sobre la tasa de interés real. Dado que no teníamos un Banco Central independiente, sino que tenía una deuda gigantesca, donde paga una tasa de interés que se pagaba con emisión monetaria, subir la tasa de interés para que hubiera más demanda de pesos traía el problema que el Banco Central pasaba a ser más deficitario, emitía más dinero, entonces era el perro que se mordía la cola. Entonces, para el Banco Central, antes de los anuncios de ayer, era prácticamente imposible subir la tasa de interés para que haya más demanda de pesos sin generar un problema que es más inflación. Lo que dijo el presidente del Banco Central no es que va a subir la tasa de interés real, no es que va a haber tasa de interés reales positiva porque al Banco Central se le ocurra eso. Me parece que sí dijo eso. A partir de ahora, lo que dijo que a partir de ahora, si fuera necesario subir las tasas de interés reales a un territorio positivo, ahora ya no va a generar el problema que sí generaba antes cuando el Banco Central estaba endeudado hasta la maceta por tener en su cabeza la deuda que le correspondía tener al Tesoro. Bien. Y de ayer eso ocurre. La segunda cosa, José Luis, sobre el cepo, pero usted dijo... espere un poquito. Sí. ¿Podemos escuchar juntos la noticia y lo responde después? Pero cómo no, ha sido un placer. Mientras tanto me tomo un par de matecitos. No, pero no se vaya, que no se vaya. Porque, está ansioso. ¿Sabe por qué? Mientras tanto los espero, me tomo unos matecitos y dije, ¿cómo le voy a cortar? Porque por Dios. Cuando un ministro en 15 días desmintió 4 veces la devaluación, a mí me hace acordar a los directivos de un club de fútbol. Cuando ratifican al técnico. Cuando ratifican al técnico y el técnico después se va. Pero lo responde después. ¿Cómo no? Y además le quiero preguntar si está todo mal con el fondo, porque pero en un ratito. Bueno. Mitre informa primero, seguimos con José Luis Esper, el profe, según el presidente de la Nación. Ah, qué bien. Estamos en línea con José Luis Esper, diputado y referente del gobierno. José Luis, por ejemplo, los directivos de San Lorenzo, usted que es de San Lorenzo, dijeron 1000 veces que Insúa seguía. A los 2 días lo echaron. Exactamente. Cuando un ministro en 2 semanas desmiente 4 veces la devaluación, genera más duda que certeza. Bueno, puede haber excepciones a la regla y yo creo que estamos claramente frente a una excepción a esa regla. Al ministro se le pregunta si no hay atraso del dólar, porque el dólar se ha movido en las últimas semanas. Ahora hay que mirar un medio vaso lleno para nosotros, desde el gobierno, que es que después de todo el dólar ha subido 10, 12% en 6 meses. Así que no me parece que tengamos que estar preocupados sobre el dólar. El gobierno no va a devaluar, va a continuar con su devaluación mensual del 2%, eso se le llama crawling peg del 2%. La idea del gobierno ¿No está atrasado el dólar? ¿Cómo? ¿No está atrasado el dólar? No está atrasado el dólar. Yo le diría, un tema clave para ver la evolución de si el dólar, o para diagnosticar si el dólar está atrasado, yo le diría sería lo siguiente. La tasa de desempleo subió 2 puntos entre el cuarto trimestre y el primer trimestre
de Sí. este año. Estamos en 7,5, 7,7, no recuerdo exactamente. 7,6. 7,5, es 7,6, ok. 7,6. Esos son 2 puntos más de la tasa de desempleo que teníamos a finales del año pasado. Si contado a partir de ahora, dentro de 15, 20 meses, a partir de ahora que ha comenzado la recuperación económica desde un piso, desde el 10º subsuelo, la tasa de desempleo no baja de 7,6, y ahí yo le diría, si ni con crecimiento económico genuino logramos bajar la tasa de desempleo, bueno, miremos qué pasa con las leyes laborales y también miremos con el valor del dólar. Pero hoy el dólar no está atrasado. Pero Esper, con todo respeto, Déjeme terminar un segundito. es que hay una y pequeña yo contradicción con lo que dice usted. A ver, dígame. Usted está diciendo que ¿Cuál lo es dijo la en 2 o 3 contradicción? veces, lo dijo en 2 o 3 veces con Marcelo. La contradicción, 2 o 3 veces me contradije, a ver. Sí, dijo que Dele. el dólar en estos 6 meses subió el 10% en un país que tuvo casi el 100% de inflación. Los números hablan por su cuenta. Está bien, pero en su relato, en su cuento, en su historia, le falta que este gobierno, cuando llega, prácticamente duplica el valor del dólar. Entonces, cuando yo le digo 6 meses, tome en cuenta lo que pasó con el dólar antes de la devaluación y después de la devaluación. O sea, yo le digo 10% después A partir de la devaluación del del dólar, del peso del 50%, o después de la suba Pero bueno, del dólar al dólar. Así que no hay ninguna contradicción en lo que yo le digo. Este- Entonces, volviendo al anterior, si dentro de 15, 20 meses, con una economía que va a comenzar un proceso de recuperación, si hacemos una reforma laboral adicional a la que está en la ley base, y se necesita más reforma laboral para que haya cada vez más empleo en blanco, menos precarizado, seguimos con una tasa de desempleo del 7,6, y yo le diría ahí, le compro que tenemos que discutir si el dólar no está atrasado. ¿Va a haber un proyecto de reforma laboral más fuerte? Sí, antes me quedó por responder la pregunta sobre el ministro Caputo y el cepo. Sí. El ministro Caputo, como lo dijo acá, no hay ningún enamoramiento del cepo, pero sí, en el gobierno estamos muy preocupados que la eliminación del cepo pueda provocar alguna zozobra del dólar y eso poner nervioso a la gente y generar más inflación. Por lo tanto, la salida del cepo se va a hacer cuando se tengan, yo le diría, para hablar en criollo, entre 5 a 10 mil millones de dólares más en la reserva del Banco Central. Claro, Cosa bien. que puede ocurrir, ya sea porque en la negociación con un nuevo acuerdo con el fondo, que ya comenzó el Fondo Monetario, no dé el cash suficiente para salir del cepo, o porque el crecimiento económico haga que la demanda de pesos aumente, la gente venda pesos contra dólares y el Banco Central acumule de manera mucho más gradual que con un préstamo del fondo esos 5.000 a 10.000 millones de dólares. Ahora, José Luis, este Sobre mes... la reforma laboral, sí, va a haber más reforma laboral, porque queremos que haya cada vez más trabajo en blanco, menos precarizado, menos sindigarcas, para poder pagarle cada vez mejor a los jubilados. Bien. Gente que se merece un ingreso mucho más decente que el de hoy, porque ha laburado toda la vida, ha aportado toda la vida y hoy cobra miserias. Ahora, de todas maneras, usted habla evidentemente que hace falta más plata para levantar el cepo, pero en junio no solo no crecieron las reservas, que venían subiendo fuerte, hay que reconocerlos, sino que hasta se perdió un poco. ¿Por qué no pudieron continuar con esto? Bueno, a ver, la demanda de pesos, que es lo que determina en última instancia cuántas reservas, dado que no hay déficit fiscal, ¿no? Cuántas reservas hay en el Banco Central, es la que determina esas reservas. Insisto con esto. La reserva no aumenta porque usted le meta la obligación a los exportadores de liquidar los dólares. Las reservas aumentan porque en general hay más demanda por peso y la gente cambia dólares por peso para hacerse los pesos. Esa demanda de peso tiene estacionalidad a lo largo del año. Esa estacionalidad es muy marcada para arriba en el segundo trimestre, que terminó en junio, abril, mayo, junio. ¿Por qué? Porque está la cosecha gruesa. No es que la cosecha gruesa haga que las reservas suban, sino que como hay más actividad económica por la actividad agropecuaria, porque se levanta la gruesa, eso genera más demanda de pesos. En junio, el último mes del segundo trimestre, donde sí subieron las reservas, no aumentaron tanto,
porque se importó más gas del que se importaba habitualmente, que se pagó en junio, porque en mayo se importó muchísimo Bien. más gas, porque fue de los mayos más fríos de la historia argentina. A ver, No Gerardo, hay ningún problema con la reserva del Banco Central. tenías una pregunta del campo. Sí, sí, sobre todo, ¿va a terminar la excepción a inmuebles rurales en bienes personales? ¿Está dentro de las perdón? facultades que le otorga la nueva ley? Sí, claro. Bien. José Luis, ¿va a ser candidato el año próximo? Diputado. ¿A diputado? No lo sé, eso... Milei eso parece depende que de lo decida. sugirió. ¿Cómo? Perdón. Milei lo está sugiriendo. Bueno, nosotros con el presidente Milei tenemos un proyecto político de poder para transformar la Argentina y tenemos que conversar bastante sobre cómo va a venir la elección del año que viene, pero no es el momento para hablar de política electoral, sino hablar de las cosas que este gobierno está haciendo para que, a ver, es importante esto, decirlo aunque suene repetitivo, pero lo único que queremos hacer en el gobierno del presidente Milei, y de ahí lo disruptivo que es todo esto en un país completamente chiflado como el nuestro, es hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y eso es normalizar la normalidad, cuando en Argentina se ha normalizado la anormalidad. Ahora, esto de tener un impuesto a las ganancias razonable, tener leyes laborales que no precaricen el empleo, tener un banco central independiente y autónomo como se anunció ayer, es simplemente hacer las cosas que hacen los países para que la gente viva bien. Y de paso, si logramos que la gente viva cada vez mejor en Argentina, amigamos a la política con la gente. Bien. Porque ponemos a la política al servicio de la sociedad, que es el único argumento para hacer política, porque para hacer política uno tiene que estar obsesionado con servir a la sociedad. Si no, dedicate a otra cosa, flaco. ¿Para qué la gente va a pagar impuestos si los políticos se hablan a sí mismos? Nosotros le hablamos a la gente. José Luis Esper, gracias. Un placer, buen día. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.